Pichincha Universal, generando noticias. Pablo Solís Moreno, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, está aquí para abordar un tema que es motivo de escándalo en estos días, luego de que se difundió esta información de que habrían sido filtradas al menos 20 millones de cuentas, no sé, o de información de ciudadanos ecuatorianos, registros de datos de personas que son del Ecuador. Esto se descubrió al parecer en un portal en Estados Unidos, en Miami, ¿no? En Miami. Bueno, ya nos va a explicar Pablo Solís, pero ¿qué implica esto? ¿En qué afecta justamente a la individualidad, a la seguridad de los ecuatorianos? Bienvenido, Pablo. Explíquenos, por favor, aunque ya tenemos alguna referencia de lo que implica esto de que nos intervengan los datos y sepan todo lo que nosotros hacemos y hasta dejamos de hacer. Así es, bueno, un saludo, ¿no?, cordial a toda la audiencia de Radio Pichincha Universal. Sí, en efecto, lo que ha pasado es un tema, como tú mencionas, bastante delicado, porque se han visto expuestos los datos y la información personal de casi todos los ecuatorianos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta situación que estamos viviendo en este momento, que seguramente representa pues la filtración de datos más grande que ha habido en el Ecuador, o al menos de ciudadanos ecuatorianos, en lo que se refiere pues a este tipo de hechos delictivos, si cabe el término, definitivamente nos hace pensar, o nos debe hacer pensar, de la importancia de esta información, del real valor que tiene, y obviamente también cuestionarnos por qué empresas de todo tipo tienen interés en esta información. Es decir, si es que realmente existen prácticas como el hacking y muchas otras que lo que buscan es apoderarse de información ajena, pues algún valor debe tener, ¿no? Y en gran medida el ciudadano común no llega a darles esa real importancia que tienen sus datos de carácter personal, y es práctica común, ¿no?, que en todas las actividades habituales de nuestro entorno diario, nosotros estemos proporcionando a terceros que no conocemos una serie de información personal. A través de las redes lo hacemos, claro, a diario. Principalmente a través de las redes sociales lo hacemos, y no nos estamos dando cuenta que al hacer un clic en aceptar los términos y condiciones de privacidad, estamos asimismo consintiendo en un sinnúmero de acciones por parte de terceros respecto a nuestros datos de carácter personal, que sin duda pueden traer repercusiones futuras hacia las personas, ¿no? Ahora, al tener esta base de datos, los interesados, digamos, por ejemplo, tienen el número de cédula de identidad, y en algunos casos se ha dicho que tienen hasta el RUC de la persona. Evidentemente, esto puede permitir que se haga cualquier tipo de manipulación de esos datos, en términos peligrosos, digo, dolosos. Puede pasar aquello, ¿no? Así es decir, el tema del cuidado de los datos de carácter personal, decía, tiene que estar en la conciencia pues de toda la gente, porque justamente a través de una mala utilización de datos de carácter personal, una persona es definitivamente vulnerable a que se cometan una serie de actos delictivos, ¿no? Temas de extorsión, de secuestro, de grooming, y muchos... Se les pueden extraer dinero de sus cuentas. Exactamente, estafas, ¿no? Así es. Entonces, claro, hasta que nosotros no vivimos estas experiencias, realmente no nos damos cuenta de lo vulnerables que somos al momento que estamos proporcionando información. Ahora, esto está analizado desde el enfoque del ciudadano, ¿no es cierto?, de la persona común, como nosotros, que somos los titulares de esta información, y que de alguna manera lo que hacemos es, muchas veces de manera no inteligenciada, entregamos una serie de informaciones a terceros. Pero por otro lado, definitivamente está la parte receptora de esa información, la que recaba esa información, la que almacena. De eso? Claro, exactamente. Es decir, que esa persona que recaba la información
primero lo tiene que hacer de manera consentida, lo tiene que hacer de una manera no solo consentida, sino informada. Es decir, yo tengo la obligación de informar al titular para qué voy a utilizar esos datos de carácter personal. Y en función de esa información clara, precisa, además entendible para el ciudadano, es que el titular de derechos puede otorgar su consentimiento, y de allí el momento en el que yo paso a tener el poder de esa información como empresa X, que entiéndase, no me pertenece la información, pero yo la tengo porque el ciudadano me ha dado el consentimiento para que así sea, yo paso a ser sujeto de una serie de obligaciones. Una serie de obligaciones que deben estar obviamente enmarcadas en una regulación, y las mismas que son sujetas de control por parte de la autoridad, que es este tercer eje, digamos, para que el sistema funcione. Entonces, hemos hablado del ciudadano, hemos hablado de la autoridad, del responsable, de la persona que se hace cargo de estos datos, y también hemos hablado de una autoridad que tiene que controlar el buen uso de esos datos. Ahora, de acuerdo a la información, los datos corresponderían, estos que han sido mal utilizados, corresponderían al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al BIES, y a la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. ¿Qué responsabilidad tienen esta empresa pública, en este caso el IES, y la empresa privada de automotrices del Ecuador? Porque si ellos tenían nuestros datos, tendrían que resguardarlos, pues. No tendrían que ofertarlos, o les hackearon a ellos. ¿Cómo es el tema? A ver, justamente lo que comentaba hace un momento, ¿no? Es decir, la persona que pasa a ser responsable de los datos tiene una serie de deberes, de obligaciones, principalmente del cuidado de esos datos, de evitar justamente las filtraciones. ¿Pero qué pasa cuando no lo hicieron? Así es, claro. Ahorita, justamente tú te acabas de plantear una pregunta que nosotros, los abogados y las personas que hemos estado involucradas en el mundo de la protección de datos, nos la hemos hecho desde hace muchos años, ¿no? Es decir, no es la primera vez que esto pasa, ¿no? Claro, es decir, tenido la información hace rato. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen todas estas empresas o personas que están manejando nuestros datos y que simplemente hacen caso omiso de deberes elementales, ¿no?, de sentido común respecto de un resguardo de esta información? Y la respuesta justamente está dada en el hecho de que uno de los grandes problemas que ha tenido el Ecuador es una falta de regulación que establezca las reglas del juego claras. Una regulación, como te decía yo, que establezca claramente las obligaciones que tienen que tener los responsables de los datos de carácter personal, que técnicamente se les llama los responsables de tratamiento de datos, así como los encargados, es decir, aquellas personas que hacen uso o tratamiento de datos de carácter personal a nombre y por cuenta de un encargado, ¿no? Por otro lado, establecer un régimen de competencias, de atribuciones muy clara de una autoridad de control que tiene no solo que controlar el cumplimiento de la normativa y sobre todo de las obligaciones por parte de responsables y encargados y de garantizar los derechos que tenemos todos los titulares de nuestra información, sino que además sirva esta autoridad para poder ser una guía a fin de que a través de la emisión de normativas, de capacitaciones, de códigos tipos, bueno, de una serie de instrumentos, se puede empezar a orientar al ciudadano sobre la importancia de la protección de datos en un mundo digital como el que nos encontramos ahora. Entonces, el tema de la regulación se ha vuelto un imperativo, y aquí sí se tiene que rescatar algo importante del gobierno actual, en el sentido de que dentro de los ejes de tecnología que se ha planteado el Ministerio de Telecomunicaciones ha sido justamente el trabajo en el ámbito de protección de datos. Lo que no ha sucedido en otros gobiernos pasados, ¿no? Ahora sí se ha establecido uno de los ejes prioritarios en el ámbito del Ecuador digital, el trabajar sobre protección de datos y regular esta materia. Y muestra de ello es que a través de una iniciativa de DINARDAP se ha estado trabajando en un proyecto de ley de protección de datos, que de hecho el día de ayer entiendo que el ministro de Telecomunicaciones ya anunció que anunció que ya iban a pasar este proyecto de ley a la Asamblea, pero que nosotros como Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos revisamos el proyecto
y hicimos una serie de observaciones y de consideraciones a fin de que obviamente este documento pase de una manera técnicamente hablando mejor elaborado, y que obviamente las discusiones en la Asamblea sean más fáciles, ¿no? Más fructíferas. Entonces, bueno, como te digo, creo que este primer paso de la regulación está ya en camino, y como te digo, es muy importante, pero sin duda no podemos nosotros pensar que una regulación de protección de datos va a evitar este tipo de sucesos como el acaecido el día de ayer, ¿no? Ahora, hay una cantidad de empresas financieras, básicamente, automotrices, comerciales, que tienen ya los datos. ¿Cómo se puede hacer para recuperarlos? Porque mucha gente hemos caído en el engaño. Por ejemplo, si ofertan autos, tú entras al Facebook, lo que sea, miras y estás interesado por un determinado auto, dices, bueno, sí, más información. Inmediatamente ahí ya envías tus datos. Y esa base de datos puede ser objeto de manipulación también con fines políticos. Y ya pasó en Brasil. Así es. Y de peligrosísimo. hecho, acordémonos que en la década pasada hubieron una serie de leyes que se promulgaron a fin de incluso recabar información de los ciudadanos, ¿no? Así es. Entonces, yo fui muy crítico ante esa situación, porque antes de que se establezca por ley la obligación de recabar a través de instituciones públicas una serie de información de datos ciudadanos, sin duda teníamos nosotros que tener una ley de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque el sujeto obligado no solo es la empresa privada, no solo es el particular, principalmente te diría yo que es el propio Estado. Es el propio Estado. Y por eso es que cuando hablamos de una autoridad de control, ¿no? que revise el cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección de datos, es que tiene que ser una autoridad de control independiente. Una autoridad de control independiente que no esté sometida a ninguno de los poderes del Estado, de tal forma que pueda hacer un control efectivo de los usos y tratamientos que están haciendo nuestros datos de carácter personal, no solo los privados, sino, como digo, también las instituciones públicas. Y claro, respondiendo la pregunta que tú hacías, en efecto, si es que tú en este momento no tienes una regulación específica en esta materia. Pero por otro lado, sin duda, el mundo ahora se mueve a través de la información y de los datos personales, ¿no? No por algo se dice que ahora en el mundo digital los datos es el nuevo petróleo, ¿no? Los datos personales es el nuevo petróleo. Imagínate, la información y los datos. Información privilegiada para todo. Claro, porque ahora a través de los metadatos y demás se ha podido establecer tales niveles de identificación de información que permiten hacer perfiles, ¿no? de las personas. Hasta de lo que uno siente. De lo que uno siente, ¿no? Y en definitiva, plantearte soluciones, ¿no? Venderte productos o servicios que eventualmente tú no los tenías en tu cabeza, pero finalmente y está sujeto ahí a un bombardeo permanente y a la publicidad engañosa, desde luego. Así es. Entonces, como te decía, no hay una regulación, y como no hay una regulación, las empresas que de cualquier manera manejan datos lo hacen de manera indiscriminada y abierta, ¿no? Ahora, sí cabe hacer una precisión. Cuando digo no hay regulación, me refiero específicamente a que no tenemos una ley que regule la materia en específico, que es la protección de datos de carácter personal. Sin perjuicio de ello, sí debemos de recordar a toda la ciudadanía que la protección de datos de carácter personal está reconocido como un derecho fundamental en la Constitución de Montecristo. Derecho a la individualidad. Sí, pero es decir, en la Constitución del año 2008, el derecho a la intimidad, ¿no? De alguna manera se vio evolucionado no solo a una esfera del fuero interno o íntimo de la persona, sino que ya se reconoce por primera vez el derecho a la protección de datos de carácter personal, que va más allá de este fuero íntimo o del derecho de la intimidad, porque básicamente, como hablamos hace un momento, ¿no? La matrícula o los datos bancarios o el número de cédula constituyen datos personales, no son íntimos, no son datos íntimos, no es información íntima, pero sí que son datos personales y por ese motivo son objeto de protección. Entonces, como te decía, en efecto ha habido un reconocimiento constitucional, y además no solo que ha habido un reconocimiento constitucional, sino que incluso la vulneración de datos de carácter personal sin el consentimiento del titular es considerado un delito actualmente en nuestra legislación. El artículo 178 del COIP establece claramente aquello. Ahora, si tú me preguntas, lo sucedido el día de ayer es susceptible de la aplicación
del artículo 178 sin duda es susceptible. La legislación está ahí. Está allí. Y obviamente se puede empezar a realizar las investigaciones y se puede sancionar a los responsables en función de justamente una vulneración a esta disposición. Ahora, este artículo 178 ha estado ahí a algún tiempo. El tema es cuándo se lo ha aplicado. Entonces, valga esta situación penosa que está viviendo el Ecuador para que, en definitiva, hagamos conciencia, como te digo, de la importancia de tener una regulación mucho más específica, mucho más certera respecto de todas estas actuaciones y tipologías que están en el ámbito de la protección de datos, para que incluso las actuales disposiciones que nosotros tenemos tanto en COIP como en Constitución y otra normativa como como es la Ley de Comercio Electrónico, puedan ser aplicadas de mejor manera. Una pregunta final. Cuando los ecuatorianos fuimos estafados con esta venta de seguros involuntaria, porque nos llamaban por teléfono, nos ofrecían cosas y uno a veces no se daba cuenta de lo que argumentaba y de pronto aparecía con un seguro contratado. Fue una estafa de unos 400 millones de dólares. Se utilizaron este tipo de mecanismos, ¿no? Los datos de manera, yo diría de manera ilegal. Así es, ¿no? Se utilizó de manera ilegal, ¿no? Hay una empresa, que no quiero decir el nombre, pero que utilizó estos datos. Estas prácticas han sido muy recurrentes, justamente buscando a través de intervenciones o de preguntas que a uno le mareaban, ¿no? Entonces Exacto. le decían, ¿cómo está, señor Solines? ¿Está usted de acuerdo con que le realice esta llamada telefónica? Sí, estoy de acuerdo. Y de pronto te lanzaban con una serie de cuestiones que en definitiva, te vendían un servicio solapadamente, uno se daba cuenta y a la larga estabas ya con ese servicio contratado. Y no solo eso, sino que las llamadas que uno recibe constantemente de ofrecientes servicios de la agencia no sé qué de Miami y demás, ¿no? Incluso utilizando, por ejemplo, los nombres de instituciones financieras, todo ese tipo de prácticas son prohibidas y deben estar prohibidas en nuestra regulación. Sin embargo, claro, como decía, esta falta de regulación clara y precisa es lo que ha generado que estas prácticas de alguna manera se vuelvan comunes en nuestro entorno. Pero obviamente el momento en el que tú ya tengas una autoridad de control, puedas hacer las denuncias, puedas ejercer los derechos, porque tú decías, ¿cómo hacer para que esos datos míos ya no estén allí? Justamente parte de esta regulación es el reconocimiento de una serie de derechos a favor del titular, ¿no? Derechos como el de acceso, el derecho de la rectificación, de la cancelación, de la supresión de datos, ¿no? Y muchos otros que permiten justamente poder, como titular de esa información, controlar el uso que están haciendo las instituciones y las empresas de las mismas para poder evitar que se sigan de alguna manera haciendo esos tratamientos de manera no consentida. Y de allí, y con esto puedo finalizar la inquietud que tú tenías, es la importancia del consentimiento. Uno de los principios, de los pilares claves de la protección de datos es el consentimiento. Y para que el consentimiento sea válido, tiene que ser un consentimiento informado. Entonces, si es que a través de triquiñuelas, como tú decías, o de información solapada, están buscando obtener un consentimiento para el acceso a un servicio o para el acceso a determinados datos de carácter personal, pues eso no es un consentimiento debidamente informado y, por tanto, de acuerdo a la regulación que se debería pues de emitir, no es un consentimiento válido para hacer tratamientos de datos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.